Acabamos de escuchar a Erwin Siccha y los argumentos. En realidad el argumento de fondo es más o menos que el juez Chávez Tamariz, presumiblemente influido por su esposa que trabaja en el equipo Lava Jato, aunque no, ahora lo ha relativizado un poquito, Sí. ¿no? Ayer estaba más firme en eso, tal vez por la irritación. Pero que ha decidido más allá de lo que la Fiscalía había pedido. Es decir, Bueno, lo del arraigo domiciliario. Bueno, efectivamente, en primer término, señor Lucar, claro, la fotografía del momento puede ser vista desde un punto de vista ambivalente, ¿no? En primer término, podría decirse que es nefasta desde que, en el caso del equipo especial Lava Jato, 3 expresidentes constitucionales estén privados de su libertad por el trabajo que realiza la Administración de Justicia a través del equipo especial Lava Jato del Ministerio Público. Pero por otro lado, también se puede leer como que el sistema de justicia funciona. Es decir, como que la impunidad no prima dentro de lo que es el enfrentamiento con aparatos de poder. Y que finalmente la proscripción de la impunidad, reitero, no es la que prevalece dentro de estas circunstancias, pese a lo difícil que eso representa, porque todas estas personas que se defienden también, por supuesto, tienen desde todo punto de vista su derecho, pero se entremezclan también campañas de descrédito contra los fiscales, de desinformación, y eso, lamento tener que decirlo, pero también el abogado señor Vizcarra está ingresando a esos terrenos que creo que deberían ser más bien ocupados desde su defensa. Yo no tengo por qué decirle qué es lo que debe hacer, pero sí, por supuesto, decir la verdad. Esto es simplemente una campaña de difamación contra el juez porque no les ha dado la razón. La esposa del señor Chávez Tamariz nunca ha trabajado en el equipo especial Lava Jato, señor Lucar. No ha trabajado en ningún momento. Y esto es un hecho conocido. Es decir, que la señora esposa del juez Chávez Tamariz es una integrante del Ministerio Público, pero no trabaja en el equipo especial Lava Jato, porque si fuera así, generaría 2 consideraciones de tipo legal. La primera es que el juez estaría obligado a inhibirse en principio, porque si no cometería una grave inconducta funcional. Y lo segundo es que revelaría una grave negligencia del abogado del señor Vizcarra, porque tendría que haberlo recusado al juez con la causal de que es carente de imparcialidad el señor Chávez Tamariz. Ni trabaja ni ha trabajado Nunca. la esposa del No, doctor no es Chávez verdad, Tamariz. no es cierto. Entonces él recoge probablemente lo que se dicen en las redes sociales, en campañas de desinformación, porque esto no es un hecho nuevo, ojo, ¿ah? Estas informaciones, incluso hace poco escuchaba al abogado acusado ahora, Humberto Abanto, que decía exactamente lo mismo. Entonces probablemente lo haya escuchado y lo reproduce, pero hay un deber de cordura, hay un deber de ponderación también de los abogados, deberes funcionales también de buena fe y lealtad procesal, que antes de formular declaraciones debería haberse informado correctamente y saber de que la esposa del juez Chávez Tamariz nunca ha trabajado en el equipo especial Lava Jato. Ahora, lo que está diciendo Erwin Siccha, que es un abogado muy articulado, ¿no es cierto? Muy inteligente, informado. O sea, lo que él dice es, esa resolución ya estaba escrita. Bueno, Es eso decir, es... no es que el juez ha escuchado a las partes y después de escucharlas y reflexionado, no, y la decisión ya la tenía tomada antes. Más, cuando lee el resumen habla 2 horas, dura el resumen, no eso tenía es- tiempo. Eso es falso y creo que además el propio abogado no se lo cree. ¿Por qué razón? Porque quienes estamos habituados a la vida en los tribunales de justicia sabemos, en principio conocemos al juez. Es decir, el juez Chávez Tamariz es un juez que nosotros reputamos honorable porque a veces nos ha dado la razón, a veces no nos la ha dado. Le puedo citar 4 o 5 ejemplos en el que el juez Chávez Tamariz no nos ha dado la razón y para eso quedan los mecanismos de impugnación correspondientes y se debaten en las apelaciones. Yo acabo de estar en una audiencia contra el abogado del señor Vizcarra, una audiencia justamente de la apelación del caso del señor Martín Vizcarra, que fue declarada nula y es la que posibilita que ahora se haya ordenado su prisión preventiva por un juez distinto al que resolvió en ese momento. De tal manera que, en primer término, la decisión de que el juez Chávez Tamariz resuelva es una decisión aleatoria, en principio, ¿no? En segundo lugar, quienes estamos habituados a lo que es el sistema de audiencias y al principio a la vigencia del principio de oralidad, sabemos cómo se estructura una decisión. Y dentro de esa estructura interna, por supuesto, hay una base escritural que son los recursos escritos. Los recursos, primero, que presenta el requerimiento que es escrito y donde hay una cantidad abrumadora de evidencia condenatoria del fiscal Juárez Atoche, y por otro lado también
toda la Claro. evidencia que aporta el abogado. Y por esa razón, incluso, fíjese usted, señor Lucar, la audiencia debió haberse llevado a cabo la semana pasada y se suspendió para que el juez también acumule toda esa información nueva que se le había aportado, la pueda ir revisando, porque en una audiencia comprenderá usted que lo que se hace es trasladar esa información oral, pero tampoco deja de ser necesaria la información escrita, porque si no estaríamos en un modelo Claro, solo de oralidad y ya no claro, sería y necesario lo que escrito. se dice es lo que está escrito. Totalmente. Entonces eso realmente, para quienes estamos involucrados dentro del sistema de audiencias, sabemos que eso no es así y que sí se puede discrepar con una decisión, que es el derecho que tiene el señor Vizcarra a la pluralidad de instancia, y ahí nos enfrentaremos en un debate jurídico. Tenemos que ir a la pausa, ¿Cómo no? doctor. Y el INPE acaba de emitir en sus redes sociales, en su cuenta X, lo siguiente: el procesado Martín Vizcarra Cornejo ha sido clasificado al establecimiento penitenciario Barbadillo. El INPE garantiza el respeto de sus derechos fundamentales y el estricto cumplimiento del régimen penitenciario conforme a ley, lo que era absolutamente previsible. Tenemos en este momento 4 expresidentes en los ambientes del exfundo Barbadillo, que se ha convertido en una prisión VIP, prisión para expresidentes. Qué cosa, Dios mío. Está con nosotros, como lo anunciamos para los que recién se conectan, Rafael Vela Barba, el coordinador del equipo especial Lavajato. Y estábamos hablando del caso Vizcarra. Y yo voy a ser un poco abogado del diablo, ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene presentar una solicitud de prisión preventiva cuando en un mes lo van a sentenciar? ¿Para qué? ¿No es perder el tiempo? ¿No es No, absolutamente. desperdiciar energías? Todo lo contrario. Es la etapa estelar y es la etapa que nos aproxima a una sentencia definitiva, de fondo, es decir, de la culpabilidad o de la inocencia del señor Vizcarra. Y creo que la respuesta está más bien en los ejemplos plausibles. Queremos que el señor Vizcarra sea el próximo señor Cuba del caso Metro de Lima o la señora Nadine Heredia. Los arraigos son indispensables precisamente porque buscan asegurar la efectividad de una decisión judicial que estimamos nosotros que deba tener la máxima prioridad posible, considerando de que el señor Vizcarra ahora inclusive está privado de su libertad y que el colegiado que se encarga de juzgar al señor Vizcarra era el mismo colegiado que acaba de sentenciar el caso del Metro de Lima y ahora tiene una ventana de oportunidad para poder tener sesiones continuas, como sucede, por ejemplo, y lo vemos públicamente en el caso del señor Pedro Castillo, ¿no? Que el colegiado se dedica prácticamente 4 o 5 días a la semana. Nosotros pensamos que es posible avanzar. Yo incluso soy más optimista que mi colega, el doctor Germán Juárez Atoche. Él habla de 2 meses. Yo pienso de que si hay dedicación O sea, permanente, si hay 2 audiencias a la semana, ¿ya qué más? El caso ya no da claro, para por más, ¿no es supuesto, cierto? porque ya está en lectura de piezas. Luego de eso viene solamente la prueba complementaria, los alegatos de clausura y la sentencia. Así que estamos ya, ¿Qué, un digamos, mes? en un mes. Yo creo que si es que hay varias audiencias trabajando todo el día como correspondería, como sucede en el caso del señor Castillo, como sucedió en el caso del señor Alejandro Toledo, señor Lucar. Si usted recordará, el caso del señor Toledo, el juicio oral duró prácticamente menos de un año. ¿Por qué? Porque había dedicación exclusiva de los órganos de justicia, que además es un tema que lo hemos conversado en otras entrevistas, ¿no? Lo que permanentemente nosotros pedimos, que en las 28 acusaciones que hemos presentado ante el Poder Judicial pueda existir ese mismo criterio de optimización de recursos humanos y existan jueces a dedicación exclusiva para que se pueda liquidar esta carga procesal de una manera mucho más célere, oportuna y con prontitud, que es lo que demanda la sociedad, porque finalmente de lo que se trata es de la averiguación de la verdad. Nosotros confiamos en la solidez de nuestra evidencia para una sentencia de condena, pero por supuesto que también necesitamos de que los fines del proceso sean asegurados. Ahora inclusive escuchamos que el señor Vizcarra y su defensa legal dice que él es un perseguido político. Entonces nos volvemos a poner en la misma situación de la señora Heredia, que dice que también claro, es una perseguida política, y el señor Alejandro Toledo, que decía lo mismo, y por supuesto que eso fue desvirtuado por la propia justicia norteamericana. Eso supone que en el espíritu del equipo especial y en el criterio del fiscal Germán Juárez Atocha hay la preocupación de que en el momento estelar de este proceso, que sea la lectura de sentencia, Martín Vizcarra no se presente y por lo tanto y puede incluso salir del país o no acatar la resolución judicial que ahí se tome. Es que los en planes, el caso que sea condenatoria. Los planes de fuga escritos no existen, señor Lucar, porque sería una torpeza del que pretende hacerlo. Todas son inferencias lógicas deductivas en base
al momento procesal en el que se vive y a la propia conducta procesal del investigado. Y aquí en lo que ha podido el fiscal Germán Juárez Atoche convencer al juez Chávez Tamariz es que efectivamente hay un decaimiento de los arraigos. No es como dicen los abogados de que aquí todo esto se ha fundado en base a que el señor Martín Vizcarra no tiene un arraigo familiar. Eso es incorrecto. Exitosa. Y quienes han escuchado la audiencia podrán dar testimonio de que eso es absolutamente falso, que es un argumento que es absolutamente recortado de toda la amplia motivación que ha expresado el juez. Lo que ha dicho el juez es que efectivamente él tiene el convencimiento de que los arraigos han decaído y principalmente hace referencia al arraigo laboral, porque eso se ha discutido con amplitud respecto a también la conducta procesal del investigado. ¿Cuál es el argumento? Que él, en realidad, esto de mostrar documentos que acreditarían que tiene arraigo laboral, en realidad... No lo tiene. No lo tiene. Bueno, el problema es que está en campaña electoral. Todos los días está en un mitin distinto. Hay que decirlo con mucho éxito porque está logrando, y eso yo creo que no se le puede negar la capacidad política a Martín Vizcarra de haber capitalizado en gran medida el descontento y la molestia nacional que hay con el gobierno y con el Congreso, ¿no es cierto? Él ha aparecido como el adalid, ¿no es cierto? Bueno, el problema del señor Vizcarra es que si son válidos las intenciones que él pueda tener en ese aspecto, no son compatibles con el problema legal que él tiene, ¿no? Es decir, él se encuentra sometido a una acusación fiscal, a un juicio oral, y el problema es que el señor Vizcarra permanentemente miente, probablemente para aproximarse a lo que usted acaba de decir, es decir, para realizar proselitismo político. Pero no le puede decir al juez que se va a trabajar cuando su verdadera intención es hacer proselitismo político. Entonces esa incompatibilidad también se ha recogido, porque evidentemente dentro de la conducta procesal del señor Vizcarra, que es una responsabilidad suya, y la evaluación que hace incluso de oficio el juez en todo sentido, porque tiene que ver todo el panorama general y la necesidad del arraigo, que es pedida también por el fiscal, se hace indispensable para él, ya convencido de todos los argumentos, de que el señor Vizcarra, esa proclividad, esa inferencia deductiva válida, de que puede engrosar el número de las personas que eluden la acción de la justicia cuando ella finalmente determina su culpabilidad, estemos ante la necesaria posibilidad de que se arraigue en el máximo extremo posible. Claro. En todo caso, a mí me da la impresión de que el juez Chávez Tamariz ha preferido pecar por exceso que por omisión. Porque si ocurriera que después de su resolución de decir que no procede, viene la lectura de sentencia y el señor no está, todos los ojos se van a volver al juez Chávez Tamariz, ¿no es cierto? Se volverían sobre él. Entonces, en fin, pero... Cualquier medida cautelar, señor Lucar, implica un juicio de probabilidad. ¿Por qué? Porque estamos tomando una decisión que anticipa efectos de una consecuencia, es decir, la determinación de culpabilidad o de inocencia. En este caso, el Ministerio Público, por eso primero, tiene que probar que existe un caso muy sólido contra el señor Vizcarra. Claro, y eso es lo que digamos, ha recibido menor atención en la discusión. Deliberadamente, ¿no? Me parece, porque eso reflejaría pero lo que él el dijo, primer presupuesto, ¿no? Nos de la dijo a prisión. nosotros Erwin Siccha, que estuvo acá, que en realidad no hay nada contra Martín Vizcarra, excepto la declaración de Elar Tejeda, que dice que le dio dinero en un sobre que para Manila, que para ser cierto tenía que ser del tamaño de un sobre de radiografía, y que nadie en la oficina vio que eso ocurrió en la oficina de Elar Tejeda, y que además cambió de fechas, dijo el 4, de ahí dijo el 5, de ahí ahora está todo diciendo el 6, y que además poco menos que ha canjeado su libertad por una mentira, es lo que dice. Eso es ¿Por falso. qué? Porque lo que sí es cierto es que la Fiscalía estaba solicitando 35 años de cárcel y aparte de la reparación, una multa, ¿no es cierto? Y que esta fue convertida en 4 años de prisión no efectiva y en una multa de 60,000 soles. Es decir, que se la llevó barata el señor Elar Tejeda, supuestamente a cambio de echar a Martín Vizcarra. Yo digo que él recibió plata y ya me libro de todo. Sí, pero y además mi constructora en 2 años ya está contratando otra vez con el Estado. Totalmente Ese falso. es el argumento Sí, de la... Claro, es el argumento reducido a la mínima posibilidad de entendimiento de lo que es el funcionamiento del sistema de administración de justicia. ¿Cuántas veces hemos estado acá
señor Lucar, discutiendo sobre la necesaria herramienta de lucha contra la criminalidad organizada, contra la corrupción, que es la colaboración eficaz. Aquí no estamos hablando de una colaboración eficaz, estamos hablando de la colaboración eficaz de los señores Tejeda, del señor Granados, del señor Hernández, un exministro que además era muy amigo del señor Vizcarra, del señor Castillo Divos y dos personas jurídicas, es decir, Obraínsa y Ixa, que son personas jurídicas que se vincularon al caso del Club de la Construcción. Y esto no es una arbitrariedad, sino también es una exigencia de legalidad, que la corroboración debe ser tan exhaustiva como convencer a un juez para que te sentencie. Y lo que usted dice correctamente, ¿no? Porque son beneficios premiales de reducción de las penas, se dan en función no solamente de que la persona asume su responsabilidad penal por el hecho de manera total o parcial, sino también que la información que entrega es corroborada para que sirva para condenar a otras personas, porque si no, no se le puede dar un beneficio de premio a alguien que no demuestra todos esos componentes de la colaboración eficaz. Y aquí estamos ante múltiples sentencias condenatorias en acuerdos de colaboración eficaz que han sido además controlados por el Poder Judicial y que eventualmente nos dan a nosotros la perspectiva clara, porque ya se ha corroborado toda esa información. De otra manera no habría sido posible aprobar un acuerdo de culpabilidad. Claro, eso ha generado una controversia sobre es decir, si no fueron exagerados los beneficios que se les dio a los colaboradores. Bueno, siempre, ¿no es siempre depende de la perspectiva que se quiera analizar, ¿no? Igual dicen lo mismo en el caso de la empresa Odebrecht, igual se dice en el caso de la empresa Graña y Montero, ahora se llama ENSA, o del caso de COSAPI. En fin, siempre va a existir esa circunstancia, señor Lucar. Por eso es que los fiscales no tienen la absoluta liberalidad de poder decidir en ese sentido, sino que someten los acuerdos a un control de legalidad de un juez. Ahora, el caso o sea, lo que ustedes dicen es más o menos, máximo 2 meses, en el mejor de los casos 1 mes, Martín Vizcarra va a estar sentenciado y ustedes confían en que el criterio que prime es el de la Fiscalía. Pero hay el tema de Susana Villarán, que está teniendo una cantidad de complicaciones y de postergaciones. Ya finalmente, ¿cuándo se va a resolver? Bueno, ya el caso de la señora Villarán se inicia en el mes de septiembre. No por una decisión nuestra, señor Lucas. Recordará que esto también lo hemos conversado en una anterior entrevista. Presentaron la... Mire, el equipo especial Lavajato presentó la acusación contra la señora Susana Villarán en agosto del año 2022. Y como no tiene dedicación exclusiva el caso Lavajato, es un caso más de crimen organizado, que además ahora se ve claramente intervenido por las modificaciones de la ley por parte de este Congreso de la República. El caso de la señora Villarán debió haber iniciado probablemente el año pasado, a fines del año pasado, pero se modificó el Código Procesal Penal y se hizo impugnable el auto de enjuiciamiento. Entonces, esas modificatorias legales favorecen también a la defensa de la señora Villarán y a la defensa de las personas acusadas. ¿Ustedes confían en tener todos los elementos que acrediten que Susana Villarán va a ser... Absolutamente. Nosotros creemos que tenemos un caso sólido que se ha presentado con evidencia construida sobre la base de información, en principio, de la propia colaboración eficaz de la empresa Odebrecht, también de la empresa OAS, de sus ex ejecutivos, en fin. Tenemos una cantidad de información consolidada a través incluso de mecanismos de entrega de información de la colaboración eficaz de otros personajes que todavía mantienen reserva de identidad. Y que tienen... Hay más colaboradores cuya además identidad, sentencias controladas por el Poder Judicial. Por ejemplo, el caso del señor Castro, que se suicidó, ¿no es cierto? Él no cerró el acuerdo. Señor Lucar, sin embargo, hizo declaraciones en el proceso. O sea sí, ha hecho declaraciones en el proceso que se pueden utilizar, se pueden leer esas declaraciones, pero fundamentalmente hay que entender, señor Lucar, que los acuerdos de colaboración eficaz no son obligatorios, son voluntarios. Y para ello existe una carga también del colaborador de tener que probar o acercar a la corroboración, porque si no va a fracasar. Entonces, todas estas consideraciones que son técnicas, pero que también tienen el correlato del paso del tiempo, ahora son intervenidas también por el Congreso de la República, desconociendo la primacía de la realidad y finalmente poniendo plazos perentorios para algo que debería tener flexibilidad, porque estamos hablando de la lucha contra la corrupción, contra el crimen organizado y efectivamente contra la impunidad. Ahora, el problema que hay con el caso de Susana Villarán nos lleva directamente al tema de los peajes.
y lamentablemente estamos perdiendo todos los arbitrajes y todos los conflictos porque no existe una sentencia que acredite que los peajes fueron sustentados en actos de corrupción, la entrega de las concesiones. Yo recuerdo que cuando Rafael López Aliaga recién fue electo alcalde y cumplió su compromiso de venir, la primera entrevista que dio fue acá, como reconocimiento del espacio que le habíamos dado acá, que le permitió hacer su campaña y según él ganar la elección gracias a que había venido acá. A diferencia de Keiko, que no quiso venir en la última fase de la segunda vuelta. Y él me preguntó ahí el teléfono de Rafael Vela. Y coordinamos con la señora Madrino por razones de prensa. Tenemos una agenda envidiable, ¿no es cierto?, para los servicios de inteligencia, incluso de investigación. ¿Ustedes hablaron? Sí, claro. Además fue una entrevista formal que se dio con posterioridad a ese contacto porque hubo que hacer la gestión correspondiente a través de la Fiscalía de la Nación, porque el señor López Aliaga, si bien es cierto, en ese momento ya había sido electo alcalde de Lima, todavía no tenía sus credenciales que lo acreditaban como tal. Cuando él obtuvo sus credenciales, entonces pidió formalmente, que eso fue lo que yo le dije, ¿no?, que pudiera pedir la cita formalmente cuando tuviera la acreditación correspondiente. Porque ahí había un interés común, es decir, sí, ustedes estaban llevando el proceso, claro. Eso es y él tenía el tema de cómo enfrentarlo. Y eso plantea pues una contradicción evidente con la forma en la que su partido político nos ataca. Porque no hay que soslayar el hecho, señor Lucar, de que hay una comisión investigadora en el Congreso que la preside el señor Alejandro Muñante, que es parte del partido del señor López Aliaga, y el partido del señor López Aliaga también está incluido en el caso Lavajato. Entonces, digamos, dentro de todas estas circunstancias, efectivamente lo que usted dice es correcto, ¿no?, porque plantea la necesidad de que los órganos de administración de justicia se pronuncien con prontitud en el caso de la señora Villarán. Y no fíjese, no solamente es lo que usted ha dicho, también el Tribunal Constitucional también determinó la prioridad del caso de la señora Villarán. Acaba de llegar Martín Vizcarra a Barbadillo. Karen Santillán está ahí. Adelante, por favor. Ya fue ingresado el expresidente de la República, Martín Vizcarra. Aquí deberá cumplir estos 5 meses de prisión preventiva. Contigo. Muchas gracias, Karen. Para terminar con este tema, porque realmente... Le estaba haciendo referencia, señor Lucar, de que en el pedido del fiscal José Domingo Pérez para que se adelante la fecha de la audiencia de la señora Villarán, se incluye también una decisión del Tribunal Constitucional de que el caso justamente de la señora Villarán debe merecer una muy alta prioridad porque se entrelaza, por ejemplo, con derechos fundamentales como el del cobro de los peajes. Y a propósito de eso, una anécdota, que es algo anecdótico, pero también es digamos, parte de la información, ¿no? Nosotros pedimos, efectivamente, que se traslade el cobro de los peajes y le dé la administración judicial a EMAPE, a la empresa municipal. Que mientras se resuelve. Mientras se resuelva. Y fue el doctor Chávez Tamariz quien negó precisamente esa decisión al pedido del equipo especial Lavajato, como para que se pueda demostrar que no siempre nos dan la razón, nosotros hemos apelado conforme corresponda. Porque no sería la primera vez que cuando hay un proceso y hay la presunción de que hay una empresa que esté involucrada en acto de corrupción, se nombra una administración judicial o se entrega. Para nosotros eso es razonable y por esa razón es que lo planteamos de esa manera, ¿no? Sin embargo, el doctor Chávez Tamariz no nos dio la razón, hemos apelado, estamos pendientes de la programación en sala superior de esa decisión. Pero volviendo al tema del señor López Aliaga, ¿no?, porque al final efectivamente hay la necesidad de que con prontitud se decide el caso de la señora Susana Villarán. Claro, porque en el momento que se acredite que en la entrega de las concesiones de los peajes hubo actos de corrupción, no hay manera de que perdamos un proceso en ninguna parte del mundo. Además, podemos cobrarles una reparación. De hecho, esa es una de las razones porque yo he participado como testigo a favor del Estado peruano en contra de las empresas que plantean los arbitrajes. Yo he participado, como es mi obligación legal, como testigo. Y en todos ellos, efectivamente, había ese esquema de análisis legal que mientras no exista una sentencia de condena, los contratos se tienen que cumplir, ¿no? Entonces, claro, desde ese punto de vista se hace imperiosa la necesidad de que, por ejemplo, nos planteemos ahora, que ya estamos a puertas de que se inicie el juicio oral finalmente de la señora Susana Villarán, de que pueda haber dedicación exclusiva
de los jueces que eventualmente se aboquen al conocimiento de esta causa, de este juicio oral, ¿no? Y que podamos con prontitud resolver también la sólida posición del Ministerio Público, que nosotros confiamos que va a ser una sentencia categórica respecto a la condena de la señora Susana Villarán y de otras personas que también están acusadas. Así que, como le repito, hay información de Odebrecht, de OAS, pero también de otras colaboraciones eficaces nacionales que han cerrado absolutamente todo el círculo de esquema de teoría del caso que el Ministerio Público ha planteado en su oportunidad. Me pregunta mi productora antes de terminar si la Fiscalía va a emitir, yo sé que no es el ámbito de su acción, pero sobre esta controversia que hay con respecto a la ley de amnistía. Mire, no, yo no le podría dar una opinión porque hay un vocero autorizado que es el doctor Cubas, hay voceros alternos que son los coordinadores. A mí no me ocupa esa función, así que con todo respeto no podría, sí, yo entiendo. No podría expresar una opinión al respecto. Pero, es decir, para cerrar el círculo, ¿no? Yo creo que es decir, la política resulta absolutamente perturbadora, ¿no es cierto? O sea, hay que sacar esa sentencia, porque en el momento que esa sentencia gana, se gane y quede claro que ha habido corrupción, porque es obvio que ha habido corrupción, pero no hay sentencia. Si tenemos sentencia, no nos ganan un proceso, recuperamos los peajes, y yo estoy convencido de que podemos demandarlos y recuperar todo el dinero que nos han robado todos estos años. Por su intermedio, solamente, si me permite, para cerrar, invocamos muy respetuosamente al Poder Judicial que analice la posibilidad de que existan órganos judiciales de dedicación exclusiva. Una vez más. Una vez es más. la tercera o cuarta vez que se habla del tema. Muchas gracias a Rafael Vela Barba, a usted, señor Lucar, coordinador del equipo especial Lavajato, por estar.